Yahvé es mi roy, nada me faltará, mi guía. En lugares dedicados, pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me apacentará. Confortará mi nefez. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Tu vara y tu cayado me levantarán, me darán un aliento fresco. Prepararás una mesa delante de mí en presencia de los que un día trataron de angustiarme. Mi cabeza está ungida con aceite y mi copa está destilando y rebosando de gloria. Ciertamente el bien y la Ramaín me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Interesante. Papel y lápiz, porque lo que voy a decir es muy fuerte. Voy a hablar sobre el Salmo 23. Dicen los sabios que el Salmo 23 tiene dos temas principales. Y dice que el primer tema le da origen al segundo tema. O sea, son dos temas principales, pero el segundo es el origen del primer tema que aparece. Escuche y anote, porque esto es fuerte. La palabra que se usa aquí del Salmo 23, dicen los sabios, que el que logra entender la sustancia del Salmo 23, realmente se le abrirán compuertas, se le abrirán portales, se le abrirán dimensiones, no niveles, sino dimensiones de grandeza y de gloria. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y la palabra que se usa aquí para confianza es la palabra bitajó. Y la palabra bitajó dice que es el resultado de una confianza en medio de la incertidumbre y en medio de las vicisitudes de la vida. Escuchen, porque esto me parece poderoso. Es el resultado del primero, y es la supervisión divina para los que confían en el Señor. Ahora, aquí aparece otra palabra, y es Rabá Jesé. Y la palabra Rabá Jesé significa gran bondad o gran gracia divina. Ahora, dicen los antiguos que hay tres cosas por las cuales un hombre o una mujer necesitaba entender lo que era el Rabá Jesé. Y el Rabá Jesé tenía que ver con tres cosas. La primera era importante en la vida para una persona judía, era cuántos hijos iba a tener. Porque para ellos tener un hijo era el poder de la posteridad. Para ellos tener un hijo, número 2, era el poder de la vigencia. Número 3, para ellos tener un hijo era el poder de guardar un nombre sobre la tierra de los vivientes. Y número 4, para ellos tener un hijo era el equivalente que las promesas que no se cumplían en ellos se cumplirían en sus hijos. ¿Cuántos hijos tendré? Esto no es tener hijos a lo loco. No, es que mi marido quiere que yo le pare a un niño, que le pare a una niña. Eso es un error muy grande. Usted nunca debería de parirle hijos a un hombre. Usted debería de tener descendencia para Dios y levantar una descendencia para el Altísimo. Porque cuando tú le levantas descendencia al Altísimo, entonces tú haces lo que hizo Ana. Que Ana no quería un hijo para presentárselo a Elcana ni a Penina, porque Ana no podía parir. Ana nunca pidió un hijo para satisfacer un deseo egoísta, para llenar sus emociones, para tener un capricho. No. Ana lo que quería era tener un hijo. Ninguno de los hijos de Penina nunca llegó a ser notable, ni se sabe nada. Pero el hijo que tuvo Ana se convirtió en el juez de Israel. El hombre que la Biblia dice que ninguna palabra cayó a tierra sin cumplimiento. Hay una diferencia muy grande entre parirle un hijo a Elcana y levantarle descendencia o simiente a Dios. Por eso para los judíos lo primero que tenía con el Rabá Jesé era hijos. ¿Cuántos hijos tendré? Lo segundo,
que tiene que ver en el Rabajesé es vida. ¿Cuánta vida viviremos? A veces la gente quiere vivir como 100 años. ¿Para qué? ¿Para dar pena? ¿Para dar lástima? ¿Porque le tiene miedo a la muerte? ¿Sabe que lo que te mata a ti no es el temor a la muerte? Lo que te mata a ti realmente es no tener una razón para vivir. Eso debería de apuntarlo y ponerlo en un libro. Escuche, porque esto es fuerte. Por eso en el Rabajesé se hablaba de vida. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? Y a esto los sabios le llamaban calidad de vida. Le llamaban el designio de vivir. Hoy los hombres han inventado locuras y a eso le llaman propósito. Dicen que el propósito. Y alguien escribió un libro, una iglesia con propósito, una vida con propósito. Y todo el mundo habla de propósito. Y la realidad es que la gente ni siquiera entiende que el propósito no existió en esta tierra. El propósito existió en la eternidad. En la eternidad había un propósito. Y ese propósito tenía un oficio. Y el oficio determinó la realidad por la cual vinimos a esta tierra, porque el que nos empujó de arriba fue un propósito que tenía un designio divino y un oficio divino, y ese oficio nos empujó a cumplir un designio, no un propósito. Pero explicar eso a alguna gente es tan difícil, porque si usted les dice que esto es blanco, dicen no, es que mi abuela me dijo que era negro, entonces siga caminando por ahí, que Dios lo bendiga. Y usted se da cuenta que la realidad es que las personas no logran entender. Por eso los antiguos decían que el Rabajesé tenía que ver cuántos hijos tendré, cuánta vida viviré. Y número 3, el Rabajesé tenía que ver con una palabra que muy pocas veces los judíos la usaban. Y la palabra es umesone. Y la palabra umesone significa sustento. Cuando hablo de sustento, no estoy hablando solamente de dinero, de finanzas. Cuando hablo de umesone, estoy hablando de una vida más allá. Estoy hablando de que podemos tener millones y no tener paz. Cuando la Biblia habla de umesone, está hablando de dinero que no te destruye. Y yo puse una palabra aquí que me gustó muchísimo. Yo me refiero a la bendición que te bendice. Anoten eso. Estoy hablando de la bendición que te bendice. No estoy hablando de la bendición que no bendice. Estoy hablando de la bendición que te enriquece. Estoy hablando de la bendición que te hace acostarte en paz. Estoy hablando de la bendición que te llena de favores. Estoy hablando de la bendición que te hace notar, que te hace caminar, que te hace vivir en el nombre de Jesús. Porque uno puede tener millones y estos pueden estarte destruyendo. Entonces realmente no tiene bendición. Lo que tiene es una maldición encima. Y según los sabios de Israel, esto es clave en el Salmo 23. ¿Por qué es clave en el Salmo 23? Cuando usted mira el Salmo 23, usted se da cuenta que aquí en la Reina Valera dice Salmo de David. Pero hay unas versiones antiguas que no dicen Salmo de David, sino que dicen Salmo para David. Y eso me llamó la atención, porque la palabra que se usa allí en el original es Mismor de David. En otras palabras, podía traducirlo como mis amores con David, mis cuidados con David, mis sendas con David. Lo que la Escritura está diciendo aquí, y esto me voló el cerebro mientras lo estaba estudiando, lo que la Biblia enseña aquí es que Dios le enseñó a David una senda de adoración que no había sido conocida. Dios le dictó las letras. Dios le dictó lo que él quería escuchar en su trono. Dicen los sabios que cuando David estaba en la cueva y tocaba el arpa, dice que en la eternidad había un silencio. Ni siquiera los demonios
del inframundo, ni siquiera las potestades del aire, ni siquiera los príncipes, ni siquiera el mismo diablo. Dice que tenían que guardar silencio, porque habían melodías, habían notas, dice que habían acordes, dice que habían letras que solamente eran la ruta que la eternidad le había revelado a David. Y eso me sacudió. ¿Por qué? Porque cuando yo dije un día que uno debería de preguntarle a Dios qué ropa ponerse, uno debería de preguntarle a Dios qué perfume usar, uno debería de preguntarle a Dios si voy o no voy, porque parece que cuando la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se lo traduzco de una versión antigua que me sacudió. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que tienen su voluntad, su mente, sus emociones, su corazón y su vida entera sometida al gobierno del Señor, esos son los hijos de Dios. Es que no se es hijo de Dios los domingos. Es que no se es hijo de Dios entre semana. Es que no se es hijo de Dios cuando voy al culto. Es que no se es hijo de Dios cuando tenemos un programa. Es que no se es hijo de Dios cuando estoy en medio de un evento. Es que se es hijo de Dios 24 horas al día, 365 días al año, a menos que sea un año bisiesto. Es que somos hijos de Dios 7 días a la semana. Es que no se es hijo de Dios por rato, se es hijo de Dios para siempre y por siempre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. O sea, la idea que hubo aquí fue que David encontró una ruta que la misma divinidad le regió. O sea, la inspiración divina preparó un canto que solo David podía llegar al corazón de Adonai Roí. Por eso él dice, Adonai Roí es mi pastor. Adonai Roí es mi pastor. ¿Y cómo lo entiende? ¿Cómo entiende David eso? ¿Sabe qué dicen los antiguos? Que David se separaba por tiempos. Dejaba las ovejas ahí pastando o paciendo. Y dice que se apartaba por ratos para estar a solas con el Señor y reflexionar y aislarse para lo supremo. Aleluya. Y a esa acción de apartarse, de separarse, se llamaba Ibodedut. Y la palabra Ibodedut tenía que ver con intimidad. Tenía que ver con estar apartado con la eternidad. Por eso es que para David no era difícil decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y dice él, hey, señores, escuchen esto, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Para él no era difícil entender eso. ¿Por qué? Porque él tenía los mejores pastos para sus ovejas. Él sabía dónde estaban los mejores manantiales para sus ovejas. Él sabía dónde recostar a sus ovejas. Entonces la figura que él tiene de Dios no es difícil. ¿Sabe por qué a nosotros nos cuesta tanto relacionarnos con Dios? Porque muchos venimos de hogares disfuncionales, donde papá o nuestro progenitor era un abusivo. Papá golpeaba, papá gritaba, papá pateaba, papá era alcohólico, papá era promiscuo, papá robaba, papá era un hombre totalmente otra cosa. Llegar papá a la casa era como una pesadilla, todo el mundo temblaba. Entonces nos cuesta tanto acercarnos a la divinidad, estar cerca del Señor, porque la imagen que traemos preconcebida es muy mala. Pero tenemos que renunciar a eso en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Por eso la idea del Salmo es, cuando yo fui pastor, yo siempre suplí para mis ovejas los mejores lugares. Y yo entiendo esto, dice David.
Hay algo que se conoce que yo voy a enseñar y ya he enseñado eso en la universidad y estoy dándole a eso. Hay algo que se conoce como niveles superiores de conocimiento. Y dentro de los niveles superiores de conocimiento hay algo muy poderoso que es el árbol sefirótico. Y en el árbol sefirótico, aquí la palabra roí, que usa Jehová roí, que es la palabra que usa David en el árbol sefirótico, la palabra roí tiene que ver con una numeración. Y cuando uno estudia algo que se llama gematría, en la gematría dice que la palabra roí tiene una equivalencia de 370 rayos de luz. Dice en la gematría que del trono del Padre salen 370 luces. Y David descubrió esto. Y a ese rayo de luz se le llama Arihampil. Se le conoce como la dimensión de la divinidad lo más elevado. Y usted dice, pastor, explique eso. Cuando uno estudia gematría bíblica o gematría que usa la gente en la Torá, dice que la equivalencia para Satán o Hasatán era 300. Y la letra que se usaba era la letra chi. Y la letra chi era la equivalencia a 300. A mí me llama la atención porque dicen los antiguos que cuando Hasatán se rebeló contra el Padre o se rebeló contra la eternidad, dice que se trajo 300 potestades. Esas 300 potestades implicaban miles y millones de seres que iban a venirse con él arrastrados. ¿No cree usted que hay un misterio cuando Dios le habla a Gedeón? Y Gedeón reúne un grupo de gente y Dios le dice, no son muchos. Y dice que al final los pone a beber agua como si fueran perros. Y dice que la gente empezó a lamer el agua. Y la Biblia enseña que de los miles que tenía, a Gedeón solo le quedaron 300. ¿No será que Dios quería golpear las potestades de las tinieblas al decirles, tú te traíste 300 potestades, ahora yo levanto 300 hombres, no necesito 10,000, ni 20,000, ni 30,000, ni 100,000, con 300 hombres yo voy a conquistar reinos, yo voy a pisotear, yo voy a arrancar? El que tiene oídos para oír, que oiga. Le estoy hablando a gente entendida. Le estoy hablando a gente con capacidad de raciocinio. Le estoy hablando a gente con cordura, con sensatez. Le estoy hablando a gente que tiene hambre para entender. Dice que a esa palabra, Arihampil, se le conoce como la dimensión de la divinidad, lo más elevado. ¿Sabe qué dicen los antiguos? Que mientras Saúl persigue a David por 13 años, y David muchas veces estaba metido en una cueva con una arpa, algunas veces sin arpa. Dicen los antiguos que mientras David levantaba su voz, y mientras David adoraba a Dios, y mientras David levantaba su voz y adoraba al Altísimo, a David se le revela una dimensión que viene desde el trono de Dios. Oh, aleluya, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso él dice, el Señor roí. El Señor roí. Y es que no siempre se usó la palabra roí. Porque cuando se usó la palabra roí, es porque alguien descubrió que del rostro del Eterno salían 370 luces. Y esas 370 luces tenían que ver con el resplandor de su gloria. Le estoy hablando a usted que es un hijo del Eterno. Usted no puede conformarse con migajas, ni con profecías tontas, ni con manipulación de hombres, cuando usted y yo hemos sido llamados para ser expuestos ante la gloria del Eterno. ¿Por qué cree que la Biblia dice que vamos de gloria en gloria? Porque no existe una gloria, existen muchas glorias. ¿Alguien está recibiendo lo que estoy diciendo?
Alguien puede por lo menos levantar la mano y decir: estoy entendiendo, pastor, lo que está diciendo. Le estoy hablando de regiones de intimidad. No le estoy hablando de ir a un culto y decir gloria a Dios, aleluya, y irme para la casa a seguir peleando con la esposa. No. Le estoy hablando de un nivel superior, de una dimensión superior, perdón. Le estoy hablando de una dimensión. Por eso es que cuando se analiza las dimensiones más elevadas en el árbol sefirótico, dicen que la palabra roí en la numeración y la gematría tiene la equivalencia a 370. Y no le llama a usted la atención el número 3 y el número 7. Y no le llama a usted la atención. ¿Por qué 370? Yo daré un estudio sobre eso que le va a volar el cerebro a usted. Y usted va a decir: Dios mío, yo la verdad es que no sabía ni dónde estaba parado, Dios mío. ¿Qué trae esas 300 luces? A eso se le llama Loefar. Y Loefar es la palabra nada me faltará. Por eso es que hay un hombre en la Biblia que cuervos le llevan comida. Hay explicaciones para eso, que no eran pájaros, que era una gente que vivía ahí. La explicación que le quieran dar. Lo cierto es que fue alimentado. Hay un hombre en la Biblia que camina con Dios y Dios se lo lleva. Hay otro que dice que un carro de fuego se lo llevó. Hay un hombre llamado Pedro que camina sobre las aguas. Y ya después ya no necesitaba, porque él caminaba y las multitudes se sanaban. Yo lo estoy invitando a usted, mi amado hermano, mi amada hermana. Lo estoy invitando. Deje de preocuparse tanto por el qué dirán. Muera a las críticas y a las tonterías. Gente que habla siempre habrán. Gente que diga locura siempre lo sabrán. Querían matar a Moisés, querían matar a Elías, querían matar a Sadrach, Mesach y Abednego, querían matar a Jeremías, querían matar a Isaías. Es más, la inmensa mayoría de apóstoles murieron. Algunos crucificados boca abajo, otros aserrados, otros apedreados, otros los tiraron. Hebreos dice, la carta a los Hebreos dice que este mundo no era digno de este tipo de personas. Entonces despreocúpese de la gente. Mi oración es que se pueda abrir un portal en su casa y en la mía. Y que esta noche no sueñes las locuras que has soñado por años, sino que esta noche empieces a tener revelación de lo eterno. Empieces a vivir lo que nunca viviste. Empieces a entender lo que nunca entendiste. Se te revele. Como un hombre como Pablo va en medio de un naufragio. A nadie le importa si Pablo es apóstol. Para esa gente Pablo no era apóstol. Para esa gente Pablo era un preso. Pero Pablo aparece y dice: señores, el ángel del Señor estuvo aquí conmigo y me dijo que el barco se va a destruir, pero ninguno de los que estamos aquí perecerá. Eso tiene que ver cuando a ti y a mí se nos revela el Señor Roí. El Señor Roí. Adonai Roí. No le digamos Jehová porque aparece algún sabiondo que dice que no se llama Jehová. Aparece un loco diciendo que el que celebra el domingo dice que está metido con Hasatán. Ese loco yo me lo traería aquí para enseñarle Biblia, para que deje de ser bruto. Señores, el Señor no es Señor del sábado, deje de ser tonto. El Señor es Señor del lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, de sábado y de domingo. Por amor a Jesús, dejen de ser buscando tonterías. Y si tanta revelación tienen,
Entonces hagan su propio grupo y no se metan a los programas nuestros. Primero, nadie los invitó. Segundo, no nos interesan sus comentarios. Por amor a Jesús. Hay gente que nadie los oye. Y como nadie los oye, entonces se meten a programas donde la gente está escuchando. Y nuestra oración es que Adonai Roí se pueda revelar a nuestras vidas. Escucha esto. Esto me parece extraordinario. ¿Qué traen esas 370 luces? Loefar. La palabra que se usa ahí es loefar. Nada me faltará. Y esto tiene que ver con Bitanjol. Bitanjol, que es confianza completa. Y David enseña esto. Por eso el Salmo 32:10. Miren qué interesante lo que dice el Salmo 32:10. Dice el Salmo 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y ahí no hay acepción. No. Dice que muchos males hay para el impío, pero el que espera en el Señor, ¿quién? No está hablando del justo, está hablando del mismo impío que confía en el Señor lo va a librar. Porque la palabra bitanjol, que tiene que ver con confianza plena, según las traducciones más antiguas, dicen, oiga qué fuerte es esto, dice que Dios ha hecho pacto. Dios ha hecho pacto por su bondad con la tierra. No tiene que ver con que usted vaya a la iglesia o no vaya, con que usted hable en lenguas o no hable. Como Dios hizo pacto por su bondad, entonces puede ser un hombre que ni siquiera vaya a la iglesia, pero si ese hombre confía en Dios, la bondad de Dios lo alcanza a él y lo envolverá. Eso es lo que dice el Salmo 32:10. Esto es tan poderoso que aunque el malvado confíe en Dios, bitanjol lo envolverá. Porque esto es así. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho pacto, y el que confía en el Gesed o la bondad lo envolverá. Esa es la palabra Gesed. La bondad lo envolverá. Por amor a Jesús. Ahora, apunte eso allí. No recibimos bondad según el nivel de integridad. Y aquí le voy a despedazar la doctrina a mucha gente. Yo conozco gente muy íntegra que viven hechos una desgracia. Porque esto no depende de integridad. Esto depende de fe. Esto depende de confianza. Mi papá era un hombre que ni era tan convertido. Pero a mi papá se le enfermaba un animal en el monte, o se enfermaba un peón, y mi papá levantaba la mano y le oraba. Y la gente y los animales del campo, llámese vaca, llámese toro, llámese ternero, como les quiera llamar, las crías, se sanaban. ¿Por qué? ¿Pero mi papá era muy íntegro? No, pero tenía una fe tremenda. Y esa fe tremenda que tiene que ver con la bondad de Dios, que es el Gesed de Dios, lo envolvía. Por eso es que nosotros recibiremos bondad no según el grado de integridad, sino según la dimensión de confianza que tenemos. ¿Qué le parece? Yo le invito a que confíe. Usted necesita, mi amado precioso, mi amada hermana, usted necesita cerrar estos ojos físicos y abrir sus ojos espirituales y decir una palabra trillada que yo prediqué por muchos años. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, yo le creeré. Punto. Porque hay momentos en que usted va a tener que creerle a Dios de verdad. Vea qué fuerte lo que dice aquí. La idea es, no importa dónde estés. No importa dónde estés, según el verso 2. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. No importa dónde estés. El pasto significa reposo.
Y el agua es una palabra interesantísima que me llamó la atención, porque la palabra agua en la Biblia, en este contexto, la traducción es menuhot. Y la palabra menuhot o menuhot significa aguas de reposo, sí, pero no está hablando de un río quieto, está hablando de las corrientes del Espíritu. Y cuando uno estudia una literatura que se llama el Zohar, dice el Zohar que estas aguas representan el reposo que Dios le da a las almas aún después de muertas. Quiere decir que Dios está diciendo que el hombre que descubre esas 370 luces, que la mujer que entiende lo que es Adonai Roí, el hombre que se mete en estas aguas del Espíritu, usted puede tener paz en medio de la tormenta. Usted puede pelar los 32 dientes y decir: yo sé que mi Redentor vive, y del polvo de donde yo esté, el Rey me levantará. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Eso fue lo que se le revela al profeta cuando ora para que a Giesi se le abran los ojos. Y cuando a Giesi se le abren los ojos, Giesi ve los carros de fuego y ve los ejércitos del Dios viviente. Es mi oración esta noche. Es mi oración esta noche que el Señor se meta a tu habitación. Es mi oración esta noche que el Señor se meta a tu oficina. Es mi oración esta noche que el Señor le hable a tus hijos, le hable a tu familia. Es mi oración esta noche que antes de dormir tomes la mano de tu esposa y ores junto con ella. ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa peleadera y en esa mordedera y en ese montón de caras? Te vas a hacer viejo, te vas a arrugar todo. No tiene chiste vivir así. No tiene sentido vivir así. Ahora hay una palabra aquí que es Rab Gesed. Rab Gesed significa bondad superior. Y cuando leí esto, dice que cuando esta bondad ilumina, podemos empezar a disfrutar de la bondad eterna aún aquí en la tierra. Es mi oración. De eso se trata el Salmo 23. Parece que el Salmo 23, la mayoría de gente se lo sabe de memoria. Parece que las tinieblas encubrieron verdades. Parece que, y perdónenme que use tanto la palabra parece, David estaba metido en cuevas. Había perdido peso, estaba muy flaco. David pasaba hambre, David pasaba sueño. David muchas veces estaba mojado, algunas veces estaba sucio de correr. Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo, pero en medio de ese corrente, por eso es que David escribe y él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es que cuando un ciervo era perseguido por un animal, los ciervos trataban de buscar agua, porque cuando encontraban agua, ellos se metían en el agua y entonces el olor que ellos daban se perdía y los animales no podían olerlo. Entonces el ciervo bramaba buscando agua, porque si encontraba agua, encontraba la salida. Parece que David se levanta y dice: es que yo entendí de esas 370 luces que salen del Adonai Roí. Es que aunque estaba en una cueva en medio de la oscuridad, parece que David descubrió luz. Parece que David percibió la gloria del Altísimo, aleluya. Percibió el poder del Eterno. Yo siento una presencia poderosísima aquí en mi oración, que la presencia de Dios se meta en tu casa también, mi niño. Es mi oración que el poder de Dios entre a tu vida en esta noche, hermanita. Es mi oración, ministro, sierva del Altísimo, pastor, pastora, que el Altísimo se revele a tu vida.
Es que yo quiero que Dios me use con poder. No. Yo quiero conocerlo a Él. Porque si yo lo conozco a Él, entonces lo demás será añadido. Si yo lo conozco a Él, los milagros ocurrirán. Si yo lo conozco a Él, los cuervos vendrán. Si yo lo conozco a Él, el aceite y la harina no escaseará. Si yo lo conozco a Él, no voy a andar atrás buscando una profecía ni otra, ni que me mientan, ni que me manipulen, ni que me engañen. Porque cuando a mí se me revela quién es Él, entonces yo veré claramente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha sido llamado, y cuál es la herencia y cuáles son las riquezas de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Que logre entender eso, llega lejos. El verso 3 dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de mi nombre, no, por amor de su nombre. Lo que está diciendo aquí, oiga qué fuerte es esto: me guiará por senda de justicia, por senda de justicia, es decir, dará quietud a mi alma. Y aquí aparecen dos palabras. La primera palabra es Yesobet y la segunda palabra es Shobab. Lo que David está diciendo es: van a haber momentos en que mi alma se pondrá revoltosa. Van a haber momentos en que mi alma no quiere confiar. Van a haber momentos donde mi alma se quiere rebelar. Van a haber momentos donde mi alma no quiere seguir caminando. Van a haber momentos donde la crisis llegará, donde la incredulidad puede tocar la puerta de mi vida. Pero en esos momentos, dice David, en esos momentos conocí un área del carácter de Dios que no la conocía cuando vivía en la casa de mi padre. Es que en esta persecución, en esta guerra que he tenido, en esta crisis, estaba a punto de morir, pero descubrí un Dios que tomó mi alma como si fuera un pañito así, que se lo pasó por encima y le echó aceite. Y aunque yo andaba por una senda que posiblemente no era la mejor, me guió por senda de justicia. Y hay una traducción antigua que no dice por amor de su nombre, sino por amor a su designio eterno sobre mi vida. El que entiende eso, gloria a Dios. Mira lo que dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esto me voló el cerebro mientras estudiaba. Anoche, tenía días estudiando esto, pero anoche me arrodillé mientras estaba viendo esto y tuve que parar y lloré y lloré y lloré. Valle de sombra y muerte no es sinónimo del mal. Lo que David está diciendo es: yo venía por un camino recto, pero el que desvió el camino y lo hizo torcido es Adonai Roí, el que me llevó a un valle de sombra y muerte. Es el mismo Dios que me puso en el ministerio. Es el mismo Dios que me ungió como rey. El mismo que me llevó al valle de sombra y muerte. Es el mismo que un día hizo a Samuel derramar aceite sobre mi cabeza. O sea, que el desierto que estás viviendo no lo provocó el diablo, lo provocó Dios. La noche oscura que estás atravesando no la planearon los demonios, ni los brujos, ni las brujas. La planeó Adonai Roí. El momento difícil, pastores, que no tengo que comer. El Señor enviará sustento a tu casa y te acordarás no de mí, te acordarás de tu Creador y darás gloria a Dios, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Alguien tiene que decir aleluya.
Por eso es que David enseña: el que desvió el camino que era recto y me llevó hasta el valle de sombra y muerte fue Dios. El que planeó esta noche difícil fue Dios. Pastor, estoy pasando un momento terrible. Lo planeó Dios. Ahora es cuando tienes que decirle a Dios: enséñame qué es bitajón. Enséñame qué es bitajón. Si yo entiendo que es bitajón, bitajón tiene que ver con confianza. Y le hablé allá arriba sobre Rab Gesed, que es bondad superior. Cuando se te revela lo que es la bondad superior. Te voy a decir algo. ¿Tú has leído de Pablo? Claro. ¿Has leído de Pedro? Amén. ¿Tú has leído de un hombre llamado Job, que dice que era varón justo, temeroso de Dios? ¿Has leído de Job? Amén. ¿Has leído de Abraham? Extraordinario. ¿Has leído de la obediencia que tuvo Abraham para poder decir que iba a matar a su hijo? Claro. ¿Has leído de la obediencia de Moisés? Buenísimo. ¿Sabes qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Dice que uno de los hijos del reino es superior a cualquiera. Si a usted se le abre el entendimiento para entender esto. Porque la Biblia dice que de los nacidos de mujer no ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista. Búsquelo si quiere. Busque el verso de la Biblia. Jesús dijo: de los nacidos de mujer nadie es superior a Juan el Bautista. Pero de pronto Jesús abre un paréntesis y dice: mas cualquiera que sea hijo del reino, superior a este será. O sea, Dios no solamente está orgulloso de Abraham. Si la palabra orgullo se pudiera usar sin faltarle el respeto a la divinidad, Dios también se siente honrado de ti. Por eso levanta las manos. Tú no eres cualquier cosa, tú eres la gloria del Dios de los cielos. Mire lo que dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David se compara con una oveja. Hace un rato estaba en el valle de sombra y de muerte. Hace un rato estaba pasando un momento difícil. Pero lo cierto es que la mesa es lo que sigue al desierto por el cual estás pasando. No porque yo lo diga, porque está escrito en la palabra. Se termina ese desierto, se termina esa crisis, se termina esa obra del diablo, se termina esa situación, se termina, y tienes que levantar las manos y no te quedes así con la boca abierta. No. Va a llegar gente a tu casa a tocarte la puerta, te van a llamar por celular, te van a llamar de una oficina, te van a llamar de otro lado, te va a buscar gente que nunca imaginaste y de pronto te vas a ver sentado en la casa de alguien que tú dirás: Dios mío, ¿pero qué es esto? Dios adereza mesa delante de ti. Y aquí la palabra angustiadores no tiene nada que ver con personas. A Dios no le interesa decirle a tus enemigos que tú estás ungido. No, los enemigos tuyos y míos, aunque a ti te vean lleno de gloria, ellos siguen creyendo que tú estás mal. Porque la Biblia dice que cada uno ve desde la realidad de su corazón. Dice que para el malo todo es malo, pero para el bueno todo es bueno. Y el verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dejé la parte de la vara y el cayado. La vara era una vara, el cayado era también una vara que tenía una vuelta que se usaba para levantar los animales cuando se caían o para sacarlos de un hoyo. La vara era para corregir. La carta a los Hebreos dice que el hijo al que Dios ama, Dios corrige y Dios disciplina.
Usted siéntase feliz cuando esté siendo disciplinado por Dios. Porque cuando uno es disciplinado, uno no se tuerce, uno camina. El problema es cuando la gente a los cuales nadie los puede corregir. Hay un problema grande. Y termino con esto. A todos nosotros nos persigue el pasado. No hay uno que no lo persiga el pasado. Lo que hizo, lo que pasó, lo que sea. Pero David trae una revelación aquí. Y David dice, ¿quiere que les diga algo? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si hay un hombre que podía hablar de pasado, era David. No era del hogar. Por eso él dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Parece que David era una de esas metiditas de pata de los papás. Y parece que el papá se lo trajo. Quizás algunos creen que David era hijo de una sierva que vivía en casa. Si alguien era perseguido, por eso el día que Samuel llega para ungir al rey de Israel, Isaí sacó a Eliab, a Abinadab y a Sama. Ni siquiera tomaron en cuenta a David. Cuando el profeta dice, y no hay otro por ahí, y entonces hablan con menosprecio y dicen, sí hay otro, pero es pastor de ovejas. Olía oveja. Sus pies estaban llenos de excremento de oveja. Posiblemente sucia su carita. La Biblia dice que era rubio. Y cuando el profeta lo vio, el profeta dijo, este es. Se parece a la historia suya, se parece a la historia mía. No calificábamos. Nos ha perseguido el pasado muchas veces. Pero en este día David trae una palabra y la palabra es, señores, el pasado ya no me persigue más. La crisis ya no me persigue más. El dedo señalador que dice y la lengua que habla vanidad y dice ya no me persigue más. Ahora lo que me persigue es el bien y la misericordia. Y la palabra del bien tiene que ver con el bien del Señor. Le voy a poner de tarea que estudie qué significa el bien del Señor. El bien del Señor es algo demasiado poderoso. Así es, improbables, como el libro que estamos escribiendo. Este libro va a ser un bombazo, porque es un libro que ha sido madurado. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días.